Los impedimentos a la santidad. Hay muchas cosas que impiden la santidad. Hay 4 obstáculos comunes contra los que debemos protegernos. 1. Nuestra actitud hacia el pecado y hacia la vida misma es susceptible de estar más centrada en nosotros mismos que en Dios. Con frecuencia estamos más interesados en las consecuencias del pecado o en la victoria sobre el pecado que en la aflicción que le produce a Dios. Debemos esforzarnos en considerar el pecado como algo que es contra Dios. Las consecuencias positivas y la victoria se convierten entonces en derivados de la obediencia y la santidad. 2. Cuando no vivimos conscientemente con nuestras prioridades fijadas en la voluntad de Dios, fracasamos. En palabras del teólogo escocés John Brown, la santidad no consiste en palabras místicas, fervores entusiastas o austeridades no exigidas. Consiste en pensar como Dios piensa y querer lo que Dios quiere. 3. Nuestro progreso se ve frenado cuando confundimos vivir por fe, Gálatas 2:20, como si quisiera decir que no se nos exige ningún esfuerzo para la santidad. A veces, incluso nos inclinamos a considerar que el esfuerzo humano es pecaminoso o carnal. J. C. Ryle nos ofrece una corrección muy instructiva. Es prudente proclamar de una manera tan cruda, desnuda y rotunda, como muchos hacen, que la santidad de las personas convertidas es solamente por fe y sin ningún esfuerzo personal. ¿Está esto de acuerdo con la palabra de Dios? Lo dudo. Que la fe en Cristo sea la raíz de toda la santidad, no pensará jamás en negarlo ningún cristiano bien instruido. Pero es evidente que la Escritura enseña que para vivir en santidad, el verdadero cristiano necesita tanto del esfuerzo personal y del trabajo como de la fe. 4. Por lo general tendemos a evitar la diaria batalla de la guerra espiritual. A nadie le gusta la guerra. El creyente tiende a hacerse el ciego ante sus enemigos y especialmente ante la realidad de su propia corrupción progresiva, que Pablo explica tan dolorosamente en Romanos 7 del 14 al 25. De esta manera, el remedio de la armadura cristiana, Efesios 6 del 10 al 20, se ignora, para desgracia nuestra. La verdadera santidad se ha de conseguir en un contexto de aguda percepción del pecado que siga arraigado en nuestro corazón y engaña nuestro entendimiento. Joel Vicky, la santidad, el llamamiento de Dios a la santificación.